Muy buenas noches a todos los asistentes o buenos días, de acuerdo al país que corresponda. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas y conocimiento de mercado de capitales. Entonces, pues antes de arrancar este webinar con respecto a qué es la psicología del trading, vemos que es uno de los aspectos que muchos conocemos en cualquier guía de trading, cualquier digamos, aspecto o curso, entrenamiento, siempre estamos hablando, siempre nos hacen mención con respecto a este tema tan importante y tan relevante con respecto a la psicología, pero muy pocas veces llegamos a enfatizar realmente en este tema e incluso no nos tomamos en la tarea de empezar a analizar y a determinar qué tipos de elementos o qué tipo de aspectos nos definen a nosotros como traders, cuáles son esas características tanto positivas como negativas que podemos tener y cómo trabajar en estas. Digamos que eso diría que es uno de los puntos más difíciles en los cuales los traders tenemos que lidiar día a día, digamos que en ese aspecto emocional, sobre todo cuando estamos hablando en materia de riesgo. Yo diría que cuando hablamos siempre de la psicología del trading, tenemos que relacionarlos con respecto al riesgo sobre el tipo de persona que soy según esa característica de inversionista, digamos de cierta manera, cuando estamos hablando efectivamente de posiciones que nosotros queremos hablar día a día. Hay personas que nos gusta tomar posiciones con respecto a la adversión al riesgo o efectivamente estos aspectos que no nos gusta mantener ciertas operaciones o con ciertas características, pero hay otras personas que les encanta, de hecho que no se sienten cómodos si no están aumentando sus operaciones o su lotaje o incluso si están operando en una sesión demasiado volátil con un activo que presente efectivamente movimientos tan fuertes y tan relevantes. Es por eso que el día de hoy les traigo este webinar con respecto a la psicología del trading, el cual vamos a arrancar como es de costumbre alrededor de las 7 y 8, 7 y 10 de la noche, hora Colombia, por supuesto que a las 8 y 10 hora Nueva York, pero por supuesto me gustaría que todos los asistentes en ese momento me escribieran a través del chat de preguntas si me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente, adicionalmente si tienen alguna duda, alguna inquietud y por supuesto que se reporten desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Muy bien, ya tengo bastantes personas que me han escrito que se ve bien, que se escucha muy bien. Saludo a Carlos que nos está sintonizando desde Guatemala, a Gustavo que nos está sintonizando desde Bolivia, Adrián, que nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Veo que tenemos bastante participación esta noche, digamos que desde distintos países. Saludo a Adrian, que nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo a todos ustedes. Juan, me estás levantando la mano. Un gusto, Juan. Y nos está sintonizando desde la ciudad desde Perú. Entonces, pues me alegra esa alta participación que tenemos de diferentes países en torno al, digamos, a esta parte de Latinoamérica. Igualmente, si tienen alguna duda o alguna inquietud a medida que vamos em, avanzando con este webinar, pueden hacerme la pregunta sin ningún inconveniente. Vemos que en ese punto no va a haber ningún problema o ninguna inquietud. Igualmente, si tienen o si quieren tener acceso tanto a este video como a diferentes webinars que hemos realizado en diferentes, digamos que países o en diferentes regiones sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos coyunturales, los invito a que ingresen pues efectivamente a la página www.eldfx.com y adicionalmente también les recomiendo que ingresen a nuestra página de www.eldfx.com. Sí, no te preocupes Luis, como mencionaba anteriormente, vamos a arrancar alrededor de las 7 y 8 con este webinar, así que no se preocupen, ya vuelvo con ustedes y saludo a Juan Torres, a Jorge Martínez y
parece que Carlos estaba levantando la mano sin ningún inconveniente. Entonces, espero que todos estén listos y preparados, que alrededor de las 7 y 8 y 7 y 10 hora Colombia, es decir, 8 y 10 hora Nueva York, vamos a arrancar con este webinar bastante chévere, bastante interesante. Muy bien, ya vamos a arrancar con este webinar. Igualmente saludo a Steven, que nos está reportando desde Barranquilla, Colombia. Un saludo a ti, Steven, y a Jorge, que nos está saludando desde la ciudad de Acámbaro, qué pena, Jorge, si no lo pronuncié bien, pero es de Ciudad de, bueno, de México. Entonces, un saludo a todos ustedes y, como si es siempre, vamos a arrancar con este webinar en primera instancia, hablando un poco del distrito financiero, sobre quién somos nosotros y, por supuesto, desde hace cuánto tiempo hemos venido iniciando y entrando con este mundo del trading. Igualmente yo sé que todos ustedes ya se han sintonizado varias veces con nuestros webinars, pero igualmente es necesario mencionar que nosotros, el Distrito Financiero, el cual traemos gratuitamente no solamente este webinar, sino muchísimos webinars en el cual todos ustedes, alrededor de 24 horas que se demora subiendo este video al sistema, van a tener acceso a todos los webinars que hemos realizado sobre diferentes plataformas, sobre diferentes temas, diferentes indicadores técnicos. Para las personas que quieran saber más de indicadores técnicos, tenemos un conjunto de webinars en el cual yo diría que explicamos la gran mayoría de los indicadores que vamos a encontrar en MetaTrader 4, vemos que los indicadores de análisis, pero más que eso también quiero que sepan que nosotros el Distrito Financiero nacimos en el 2011 con la finalidad de ofrecer diferentes recursos educativos y actualidad de mercados a todas aquellas personas que están interesadas en aprender en entrar más en este mundo del mercado de capitales o incluso en otros aspectos financieros. Ya después de esta pequeña introducción, quiero traerles a todos ustedes este webinar bastante interesante, yo diría que bastante chévere, con respecto a qué es la psicología en el trading o qué es psicología en el trading. En sí, cuando estamos hablando de no solamente desde aspectos, diría que técnicos o desde el punto de vista de mercado de capitales, nosotros podemos entender la psicología como aquel conocimiento o estudio en el cual tratamos de comprender cuáles son esos procesos mentales, las sensaciones que tenemos, las percepciones y sobre todo el comportamiento del ser humano.
Si nosotros lo miramos con el punto de vista del mercado de capitales, efectivamente lo que queremos entender y conocer, pero más que todo evaluar, es cómo nosotros, los individuos que participamos en los mercados financieros, comprendemos y entendemos, sobre todo, cuál es nuestra reacción emocional al momento que estamos operando o que efectivamente estamos realizando trading en los mercados financieros. Lo interesante, de hecho, cuando estamos hablando de psicología, es que es uno de los temas más complicados al momento que estamos hablando del trading. De hecho, en nuestros cursos que nosotros ofrecemos en el Distrito Financiero de formación y capacitación en el mundo del trading, dejamos el tema de la psicología como parte de nuestro curso avanzado. Y efectivamente lo hablamos o lo mencionamos con respecto a hasta este punto de la formación porque es muy necesario que, además de comprender los aspectos básicos, los aspectos fundamentales y ciertas teorías de riesgo, conocernos a nosotros mismos y aceptar efectivamente que estamos tomando decisiones emocionales de un momento a otro es bastante difícil, digamos que un poco complicado. De hecho, para aquellas personas que quieran saber más, que quieran entrar más en el mundo del trading, yo les recomiendo que empecemos a leer, a entender diferentes libros que nos hablan o que hacen mención con respecto a varios aspectos, sobre todo emocionales o cuando estamos hablando más que emocionales, estamos hablando de aspectos o elementos que pueden calificar nuestras decisiones de inversión. De hecho, yo les recomiendo el libro de Alexander Elder que se llama Vivir del Trading. Es un libro que ustedes pueden navegar por la red, lo pueden encontrar, hay varias personas que lo han subido, que ustedes pueden tener acceso online. O también les recomiendo el libro de Douglas Mark de Trading en la Zona. Ustedes van a encontrar muchos contenidos o muchos temas en estos libros. Lo importante es que nos enfoquemos efectivamente en aquellos elementos o en aquellas partes del libro que empiezan a hablar sobre nuestra psicología. De hecho, en Vivir del Trading hay una parte muy importante que habla sobre la clave de la psicología. Y aquí nos da un ejemplo, diría que un poco cómico, pero también que es bastante relevante, y es que compara a los traders, quienes no empiezan a o quienes no quieren entrar a manejar sus aspectos emocionales en sus decisiones de inversión, con una persona que está intentando hacer dieta por más de 17 años. Entonces, el primer aspecto es que esa persona lleva intentando entrar a hacer una dieta juiciosamente alrededor de 17 años, pero han pasado 17 años y no ha tenido éxito efectivamente con esta dieta. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor con este ejemplo? Que hay bastantes traders que cuando ingresan al mundo del mercado de capitales que quieren vivir efectivamente del trading, no se toman la tarea de empezar a mirar los aspectos emocionales. Sobre todo que es esta persona que dice, no, voy a empezar a revisar mi psicología, quiero empezar a tomar mejores decisiones de inversión, y quiero empezar a hacer mejor trading sin tener esos aspectos emocionales, pero al final de cuentas siempre lo hice, pero no tiene efectivamente esa disciplina que desde el punto de vista de la psicología es uno de los valores más difíciles, pero se considera el valor más relevante y digamos que determinante del trading, dado que muchas veces los traders prefieren pasar por alto este aspecto y efectivamente porque no tienen esa disciplina al 100%. ¿Pero a qué nos referimos con disciplina? Disciplina en el sentido de mantener un registro de operaciones, en el sentido de que cada vez que abro o cierro una operación, debo tener un pequeño código, un pequeño registro en el cual determine por qué abrí esa operación, por qué cerré esa operación, si realmente se cumplió lo que estaba viendo mi análisis técnico, mi análisis fundamental, o si realmente pasó un aspecto social o un aspecto, un riesgo técnico, un riesgo operativo, un riesgo sistemático, pero no tenemos esa tarea de realizarlo al 100%. Cuando nosotros no hacemos esto y simplemente mantenemos que nuestros conocimientos de análisis técnicos y fundamentales son suficientes, no estamos realmente asegurando esa rentabilidad. ¿Y esto por qué se debe? Porque si no tenemos efectivamente ese aspecto de disciplina y no mantenemos un control sobre qué decisiones estoy tomando, puede que esté omitiendo ciertos aspectos claves y relevantes que al momento de corregirlos
puedo tener una mejor comprensión o incluso puedo mejorar mis posiciones de inversión o digamos que estas o puedo mejorar mi trading. Entonces no sé si a este punto está entendido a lo que nos referimos con el tema de la psicología en el trading. Entonces, me gustaría que todos o las personas que quieran participar, que los invito a participar, por supuesto, me escriban si está totalmente claro el tema de la psicología, si es importante, si no es importante, no se preocupen, vayan participando, mientras, por supuesto, vamos avanzando con este webinar. Entonces, ya sabemos, psicología es simplemente, desde el punto de vista del trading, el entendimiento de cuál es mi comportamiento al momento que estoy tomando decisiones de inversión, o sea, o que estoy operando, es decir, porque abrí un trade, cuál es mi comportamiento y sobre todo si tengo algunos sesgos que no me permiten tomar mejores decisiones de inversión. Y también aquí vamos a mirar un punto muy importante y muy relevante. Independientemente, si somos grandes traders, si somos traders que tienen unas cuentas gigantes, que empiezan, que tomamos decisiones y la mesa de Goldman Sachs me está siguiendo, mejor dicho, hay veces nosotros pensamos que porque no somos esos tipos de traders o simplemente somos traders que tenemos pequeñas cuentas, que estamos buscando una rentabilidad, pensamos que no vamos a tener las mismas decisiones o no vamos a tener los mismos rendimientos que tienen los grandes traders. Y este es el punto importante. Todos los traders, independientemente de si es el trader de Goldman Sachs o si somos nosotros, traders retail, vamos a ver los mismos precios que se están viendo en el mercado. Es decir, que el trader en Nueva York está viendo los mismos precios que estoy viendo yo en mi plataforma. Por supuesto, estamos leyendo las mismas noticias y el punto importante y determinante es que estamos analizando los mismos gráficos. Por supuesto, hay traders que tienen mayores experiencias, que tienen mayores conocimientos en temas técnicos fundamentales, pero independientemente de estos elementos, nosotros estamos en las mismas condiciones que cualquier trader. Y ese es el punto de vista importante y relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que porque somos traders pequeños, que solamente tenemos una pantalla y no tenemos 10.000 pantallas de monitoreando todo el mercado, no vamos a tener las mismas probabilidades de éxito. Y la realidad es que tenemos las mismas condiciones. Pero entonces aquí es donde nosotros nos vamos a preguntar, ¿por qué unos traders son más rentables que otros? Digamos, nosotros podemos ver muchas veces algunos estados fake en Instagram o incluso podemos seguir grandes traders que efectivamente no nos muestran todas sus operaciones, pero nos están mostrando que tienen buenos registros o incluso cuando estamos mirando las rentabilidades de Goldman Sachs desde el punto de vista diario, en informes mensuales o trimestrales vemos que sus mesas de dinero tienen grandes rentabilidades, pero la clave de por qué estos son rentables y otros no es efectivamente porque estas personas saben y entienden su psicología, en el cual están omitiendo o están dejando a un lado sus decisiones de inversión. Y esto es un punto bastante difícil, yo diría que es uno de los elementos más complicados que vamos a encontrar desde el punto de vista de los mercados financieros, sobre todo desde el punto de vista de nuestras inversiones personales. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar un conjunto de emociones o un conjunto de características o elementos que nos van a sesgar nuestras decisiones de inversión. Y cuando estamos sesgando estos elementos, simplemente estamos dejando que nuestras decisiones se nublen por juicios o elementos que no nos están contribuyendo al momento que estamos tomando decisiones de, digamos, que estamos operando, que estamos colocando trades en el mercado. Primero tenemos el miedo y este miedo ocurre porque tenemos ese conflicto en nuestras cuentas cuando estamos hablando de dinero falso o dinero real. Y aquí es cuando nosotros vamos a encontrar este versus de cuentas demo o cuentas reales. Muchos traders aseguran que todos debemos en algún momento pasar a una cuenta real y tomar una decisión o una operación o una decisión de inversión y aceptar ya sea una ganancia o pérdida, pero aceptarla y materializarla. Pero de hecho, esto es uno de los errores, digamos que un poco más relevantes y que más ocurren en los mercados, sobre todo cuando estamos entrando en el punto de vista del trading. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos una cuenta de práctica, nosotros debemos asumir que esa cuenta de práctica va a ser nuestra primera experiencia en los mercados financieros.
Entonces, sea una cuenta de práctica o sea una cuenta real, si tenemos una posición ganadora, una posición perdedora, nosotros tenemos que asumir ese resultado de esa posición, independientemente si es verdadera o digamos si es positiva o negativa. Lo importante es que nosotros vayamos evitando y eliminando ese miedo, esas variables que no nos dejan tomar mejores decisiones de inversión o incluso que nos pueden cambiar nuestra decisión a medida que vamos avanzando. Yo sé que lo puedo decir y puedo decir, no, pues que usted lo dice muy sencillo, la verdad, pero de hecho eso es un trabajo constante, eso es un trabajo que uno debe mantener día a día con ciertos aspectos. Disciplina, digamos que disciplina para mí es el valor más importante que nosotros como trader debemos empezar a realizar y empezar a mejorar. Por supuesto que también vamos a encontrar otro aspecto psicológico bastante fuerte y es el tema de las codicias. Sobre todo cuando nosotros queremos ganar al mercado, nosotros le queremos ganar al mercado. Cuando estamos hablando de codicia, podemos ver dos escenarios que estoy seguro que a más de uno de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado personalmente. Y el primero es que cuando ya tengo una posición ganadora, simplemente digo, no, la verdad, veo mi take profit, coloco la herramienta de mi take profit efectivamente para asegurar esa ganancia y digo, no, la verdad lo voy a correr más allá, lo voy a correr más allá y cuando el mercado empieza a tomar una dirección contra la que yo pienso, simplemente estoy perdiendo una posición ganadora y adicionalmente estoy esperando efectivamente a que el mercado se mueva a la tendencia que yo quiero. Es decir, que yo le quiero ganar al mercado y eso es uno de los mayores errores y sobre todo cuando estamos hablando del tema de codicia, es aquellas personas que dejan correr sus pérdidas. Yo creo que esto a muchos de ustedes les ha pasado, digamos, viéndolo desde un punto de vista del mercado, nosotros entramos en una posición en un límite, digamos que estamos en un nivel, entramos, si estamos mirando en euro dólar, digamos que entramos en 1,0, estamos colocando un ejemplo, y empiezo a ver que, digo, eso va a ir en largo, entonces me voy en una posición de compra. Y empiezo a ver que los precios empiezan a bajar. Y veo que ya no está en 1, sino que está en 0,98, digamos. Qué pena con ustedes, es que no tengo mi tableta, 0,98, entonces yo digo, no, la verdad, yo estoy seguro que va a subir, entonces si tengo mi stop loss en 0,9, lo que voy a hacer es que lo voy a bajar a 0,89, digamos. Voy a bajar mi stop loss, que lo tenía antes más arriba, lo voy a bajar más. Entonces veo que los precios continúan bajando. ¿Y cuál es mi decisión o mi posición en esos momentos? Seguir bajando el stop loss. Esto lo que me va a generar efectivamente es que estoy dejando correr mis pérdidas o estoy dejando quemar mi cuenta simplemente por un tema de codicia. También, por supuesto, que el estrés es uno de los elementos más relevantes, incluso varios expertos dicen que es la peor emoción que se puede sentir en el trading. ¿Por qué? Porque por ciertos factores externos en el cual, no sé, tuve un mal día, me desperté con el pie izquierdo, me peleé con mi pareja, me peleé con mi familia, empiezo a tomar decisiones de inversión con la mente sesgada, no la tengo enfocada en un punto específico y esto lo que me puede generar es tomar malas decisiones y simplemente el estrés que se genera en el trading es tan fuerte, tan relevante que varios expertos determinan que puede ser eh, qué pena con ustedes, me gustaría saber si no hay ningún problema. Wow, qué golpe. Eh, probando, probando. ¿Me están escuchando en estos momentos? Aló. Me gustaría que me escribieran si listo, perfecto. Me están diciendo que se está escuchando. La verdad se me presentó un problema de red. Me acabaron de llegar varias preguntas. Entonces vamos a tratar de solucionarlas rápidamente. Buen día. Voy a responder la pregunta de Juan David. Y he mejorado mi estrategia a medida del tiempo he tenido pérdidas como ganancias. Quisiera si podrías dar algún ejemplo de la psicología para leer que me ayude a realizar el trading intradía. Muy bien, digamos que el, yo diría que la manera
la mejor manera en la cual nosotros vamos a aprender para mejorar nuestro trading desde el punto de vista psicológico es la experiencia. Pero por supuesto, lo que te recomiendo, Julián David, es que leas el libro de Vivir del Trading. Igualmente, no, digamos que no tengo, digamos que una editorial o digamos que te pueda recomendar, pero la edición original es Trading for Life de John Wells. Entonces, te recomiendo que le pegues una investigada eh, a este autor. Este autor hace bastantes referencias desde el punto de vista psicológico. Estoy seguro que te va a ayudar bastante. Igualmente, si tienes alguna duda, alguna inquietud, más adelante voy a tocar mi información personal para que me mandes un correo, ¿vale, Julián? Listo. Entonces ya diría que esa es la pregunta más relevante, pero bueno, volviendo, ya habíamos hablado sobre el tema del estrés. La verdad, el estrés desde el punto de vista también de la salud es un aspecto fundamental. Entonces yo lo que recomiendo desde mi punto de vista personal es que si ustedes tienen un mal día, no operen. Es decir, que despertaron mal, despertaron con mal genio, con ira, y ven que su primer trade no está generando resultados, o incluso ni siquiera saben por qué tomaron o decidieron realizar esa inversión o tomar esa operación, simplemente omitan, cierren la posición, apaguen el computador, salgan para las personas que fumen un cigarrillo, para las personas que no hagan deporte, caminen, respiren. ¿Por qué? Porque lo importante es que son al momento que estamos operando, tengamos nuestra mente lo más despejado o digamos que lo más libre posible. ¿Por qué? Porque puede que haya un momento de tensión en los mercados y simplemente porque no tengo el 100% de mi capacidad mental vigilando mis operaciones, puede que me genere una gran sorpresa y al final no pueda reaccionar de la mejor manera. Por supuesto que también vamos a encontrar momentos de ira, digamos que ese momento de ira es cuando efectivamente al momento que estamos realizando un análisis técnico, un análisis fundamental, nosotros pensamos que el mercado va a tomar nuestra dirección, tomamos una fuerte posición y por supuesto que cuando se va en contra del mercado, yo empiezo a desquitarme con él. Nosotros pensamos que al momento en que nos desquitamos, abrimos más operaciones con más fuerza, con más volumen, simplemente porque la primera operación no tomó nuestra dirección, vamos a cambiar la dirección del mercado, pero la realidad es que no vamos a poder cambiar la dirección del mercado. ¿Por qué? Porque los mercados financieros siempre van a tomar su propia dirección, porque los mercados se rigen bajo la teoría estocástica, es decir, movimiento aleatorio de precios. Por supuesto que pueden haber ciertas tendencias que van a ir marcando los mercados, pero esto no significa que el mercado va a tomar la dirección que yo quiero y es un punto muy importante y muy relevante que espero que a todos ustedes digamos que les quede esta gran enseñanza. Digamos que otro aspecto importante que nosotros debemos empezar a mirar es el tema de la alegría. Digamos que cuando tenemos, digamos que esa felicidad porque nuestra posición estuvo bien, porque nosotros empezamos a valorar mejor los activos y pensamos que tenemos el control de los mercados, podemos también llegar a sesgar nuestras decisiones. Por supuesto, una ganancia es súper importante desde el punto de vista también emocional, puede mejorar nuestra actitud o mejorar nuestras posiciones en los mercados, pero siempre debemos intentar mantener un sentimiento o digamos que este tipo de personaje de neutralidad. Y aquí es cuando nosotros vamos a empezar a hablar sobre los tipos de individuo que espero que todos ustedes desde sus hogares o desde donde nos estén sintonizando empecemos a valorar o digamos que a empezar a clasificarnos de acuerdo a ese tipo de individuo que soy. Desde el punto de vista del trading podemos mirar que los individuos están clasificados bajo un tipo, desde su punto de vista de riesgo, o bajo un sesgo que determina a cada uno de los participantes de los mercados de capitales o de los mercados financieros o incluso desde cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. En primera instancia, vamos a tener esos tres tipos de individuos. Tenemos las personas adversas al riesgo, tenemos las personas neutrales, que ese es el objetivo de todo trader, o sea, de todo trader siempre vamos a querer llegar a este punto de vista neutral y por supuesto que tenemos a aquellas personas que se consideran o que son amantes al riesgo. ¿Cuál es la primera diferencia desde el punto de vista de esta clasificación? Es efectivamente su capacidad de arriesgar, es decir, cuánto estoy dispuesto a colocar de mi cuenta para obtener cierto beneficio. Lo importante y lo relevante que quiero que todos entendamos
con esta primera clasificación es que la variable que vamos a mirar acá es la rentabilidad. Pero cuando estemos hablando de rentabilidad, siempre lo vamos a mirar como satisfacción. Por supuesto que aquí no estamos mirando de rentabilidad desde el punto de vista de ganancias, sino de la utilidad, teniendo en cuenta la definición de la teoría clásica en la economía, que la utilidad va a ser esa satisfacción que me va a generar la actividad que esté realizando. En este caso, vamos a mirar el trading. Entonces tenemos tres tipos: la persona adversa al riesgo, la persona amante al riesgo y la persona neutral. Cuando estamos mirando la persona adversa al riesgo, es efectivamente esa persona que toma posiciones pequeñas, que tiene lotaje, que hace operaciones de micro lotes, que busca activos que no tengan altos niveles de volatilidad como el oro. Entonces si buscan activos seguros o activos refugio, o buscan ciertos activos que no tengan, que no se muevan tanto o con las sesiones del mercado, o incluso que empiecen a tomar ciertos movimientos teniendo en cuenta otras variables. Es ese punto de vista, es esa persona que prefiere mantener su nivel de riesgo, es decir, su R, en niveles muy bajos. ¿Por qué? Porque para esta persona una rentabilidad moderada, es decir, que una ganancia pequeña, va a generar un nivel de satisfacción bastante importante y bastante relevante. Por supuesto que cuando estamos mirando a una persona adversa al riesgo, puede que encuentre oportunidades de inversión, pero decida no tomarlas o no tomarlas de la manera en el cual se le está presentando la oportunidad, porque esa persona prefiere tener esa utilidad, esa satisfacción con ganancias bajas. Luego tenemos a la persona amante al riesgo. Normalmente la persona amante al riesgo es la persona que le gusta tirar una moneda y apostar 3 veces por el lado de la cara. O sea, esa persona de verdad que no, qué pena con ustedes, esa persona de verdad trata de controlar, trata de mantener sus posiciones de altos tamaños, dado que esta persona siente que ese riesgo o que ese control de sus posiciones o de sus decisiones de inversión le están generando una alta satisfacción o una alta utilidad. Entonces aquí es cuando podemos ver traders que toman grandes operaciones, es decir, que no están operando con micro lotes, sino que están operando con mini lotes 0.5, 0.9, o incluso que operan lotes, porque para esta persona es más satisfactorio tomar decisiones de alto lotaje, de alto tamaño, independientemente si es una posición ganadora o perdedora. Por supuesto, eso no significa que siempre quiera perder, pero la persona amante al riesgo, de hecho, tiene una de las características más negativas, es que piensa que al momento que está controlando sus decisiones o sus operaciones por gran tamaño, simplemente inyectando más capital va a tener ese control sobre sus posiciones, y la verdad, esto es mentira. Y ya finalmente ese objetivo que les mencionaba, que tanto la persona adversa al riesgo como amante al riesgo quieren llegar, es a ese punto neutral. ¿Por qué? Porque un trader, cuando tiene esta neutralidad en sus posiciones, nunca va a discriminar entre una inversión de poco o alto riesgo. Por supuesto, puede llegar a entender que una posición va a ser más riesgosa con respecto a otra, pero lo importante es que este trader prefiere tener una mayor rentabilidad, es decir, aquí sí está mirando esa utilidad y esa satisfacción por el tamaño del beneficio que está obteniendo, sin importar el nivel de riesgo. Es decir, que esta persona puede llegar a controlar ciertos aspectos emocionales en el cual va a tomar decisiones ya sean a favor o en contra, pero les va a determinar el mismo valor. Llegar a este punto es difícil, no les voy a mentir. La verdad, requiere bastante trabajo, sobre todo desde el aspecto psicológico, pero el beneficio de esta persona es que si llega a tener una pérdida de $1000, no va a tener una afectación emocional, y lo que va a realizar esta persona neutral es que va a analizar su posición, por qué la tuvo mal, y va a intentar corregir ese comportamiento que tuvo, o realmente qué fue lo que no vio, si fue una falla técnica, una falla fundamental. Este punto neutral es bastante importante. Y también porque lo estoy diciendo desde una pérdida de $1000, porque el punto de vista neutral, no, desde un punto de vista de un trader neutral, va a ser independiente si perdió $1000 o si va a ser independiente si ganó $10.000. ¿Por qué? Porque esta persona sabe que lo importante es realmente analizar sus posiciones y obtener esa rentabilidad. Ahora vamos a mirar un poco mejor el comportamiento entre una persona
amante al riesgo, adversa al riesgo, digamos, desde la combinación o desde el punto de vista de la utilidad con respecto a su riqueza. Muy bien. Eh, Luis tiene una excelente pregunta. ¿Cómo cambiamos el perfil del individuo? Es decir, ¿cómo nosotros podemos pasar desde una persona adversa al riesgo a un punto neutral o una persona amante al riesgo desde un punto de vista neutral? Efectivamente, es cuando nosotros empezamos a controlar y a mejorar nuestros aspectos psicológicos en las inversiones de operación a través del estudio emocional. Es decir, aquí es donde nosotros nos tenemos que poner la tarea de realizar diferentes registros, ya sea un backtesting, ya sea un registro de operaciones y realmente empezar a identificar, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Hoy tomé una posición en euro dólar y en euro dólar tuve un profit de $20. Entonces yo tengo que empezar a mirar por qué tuve ese profit de $20, inclusive, pero es que es una posición ganadora. Sí, pero ¿por qué tomé esa decisión? Ah, lo que pasa es que fue ese aspecto fundamental, el cual efectivamente iba a haber un recorte, no sé, un recorte de tipo de interés, y efectivamente lo vi, miré en el técnico, no había un soporte ni una resistencia histórica o psicológica, entonces tomé mi posición, listo, un punto de vista importante. Ese trabajo funciona bastante, ¿por qué? Porque puede que cuando esté realizando ese registro también haga un registro personal, que yo diría que es también uno de los puntos de vista más importantes. ¿Por qué personal? Porque cuando estamos mirando ese tema personal, puedo mirar, ah, pero efectivamente ese día no me peleé con mi pareja, no tuve ningún inconveniente, digamos, personal con otro individuo, me estoy llevando mejor en la oficina, tengo una mejor relación con mi familia y digamos que ese punto de vista puede haber sido un punto relevante. O puede ser caso contrario, que tuve una pérdida y estoy viendo que no fue por un afecto, no fue por un aspecto personal, sino fue por un aspecto ya sea técnico o fundamental de mi análisis, o incluso caso contrario, que tengo una pérdida, pero estoy analizando como, bueno, tuve esta pérdida, ¿por qué? Porque realmente fallé desde mi punto de vista del análisis técnico o porque no tenía mi mente o no tenía mi concentración al 100% porque discutí con mi pareja. O incluso podemos encontrar otras variables que muchas personas no pensamos que pueden afectar nuestro trading. Digamos, justamente en ese momento falló mi Wi-Fi. Entonces digo, pues madre, me está pasando ciertos elementos de riesgo operativo y tengo que empezar a corregir eso. Entonces voy a mejorar mi conexión a la red, ya no utilizar Wi-Fi, sino que utilizar un cable de red directo para que ya no haya ningún problema. Entonces digamos que eso es un punto de vista importante y relevante. Entonces espero, Luis, haber respondido tu pregunta. Ahora vamos con Julián. Eh, muy bien, Julián nos tiene la siguiente pregunta, pero a veces el mercado me saca en stop loss por poco, luego corre a mi favor. ¿Cómo podría mejorar a nivel psicológico el stop loss para que me suceda menos en este caso? O sea, Julián, tú me estás diciendo que colocas tu stop loss y a veces el mercado lo toca y luego cambia de dirección. La verdad no estoy seguro si esa es la pregunta. Te recomiendo que me puedas escribir si realmente esa es la pregunta o no. Muy bien, Carlos. También está mal la gráfica, la línea neutral, la presión viceversa, ¿verdad? Eh, Muy bien, Julián. Ah, listo. Julián, ahí lo que yo te recomiendo es que independientemente si llegó a tocar ese nivel y cambió la corrección del mercado, efectivamente así es el mercado. Así son, digamos que este mundo. Hay veces ocurre eso, a mí me ha pasado más de una vez, pues que uno digamos que tiene, de pronto no está viendo algo, de pronto realmente ese nivel que colocaste de stop loss, ese soporte, de pronto realmente no era tan importante, tan significativo. Lo que yo te recomiendo es que mires más lejos del gráfico, pues que encuentres ciertos aspectos importantes o relevantes, o simplemente fue por tema aleatoriedad o pues que así son los mercados financieros, Luis. Digamos que para mejorar eso, sí es un poco complicado, pero lo que yo te recomiendo es que empieces a manejar más el tema de soportes y resistencias. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque hay veces los soportes y las resistencias, si los miramos un poco más allá, nos pueden servir como niveles de stop loss o take profit. Entonces, digamos, eso es un punto importante. Está mal gráfico la línea neutral de... espérate, Carlos nos tiene aquí una pregunta, pero es con respecto a este gráfico, pero muy bien, ya lo voy a explicar. Eh, Cuando estamos mirando este gráfico de utilidad con respecto a la riqueza, es efectivamente tratar de mirar cuál es esa satisfacción que yo voy a tener, digamos, satisfacción, entendiéndolo como ese beneficio, esos elementos que me hacen feliz como persona. Vamos a mirar siempre, digamos, ese elemento.
con respecto a la riqueza, porque la riqueza es muy diferente. Cuando estamos hablando de riqueza, estamos hablando de beneficio, cuánto estoy ganando en dólares. Y utilidad, estoy mirando es cuánto estoy ganando en satisfacción. Entonces aquí ese es el punto importante. Para una persona que tienda a la adversión al riesgo, va a implicar que a medida que aumentando su utilidad, va a aumentar su riqueza. ¿Pero por qué? Porque esa persona efectivamente mantiene eh, posiciones controladas. En sí, esta persona no va a generar utilidad a medida que vaya o que tenga que aumentar su nivel de riesgo, a medida que efectivamente lo va aumentando, es decir, que aumentando su capacidad de riesgo, va a empezar a aumentar efectivamente su utilidad. Pero, por supuesto, que va a llegar a un punto, digamos, a un punto en el cual va a converger su aspecto, digamos, de adversión al riesgo, llegando efectivamente a ese punto neutral. Pero en sí, una persona adversa, digamos, al riesgo, no se les olvide, prefiere tener posiciones pequeñas a medida que va garantizando esa utilidad. Por eso es que a medida, sobre todo que en la parte corta de la curva, podemos ver que la utilidad va a ser mucho mayor que la riqueza obtenida. ¿Y por qué? Porque esta persona prefiere efectivamente no arriesgar, dado que le da un valor a esas ganancias, así sean pequeñas, más grandes, le van a generar más satisfacción. Espero, Carlos, digamos que estés entendiendo la relación de esta gráfica. Caso contrario, una persona amante al riesgo. Una persona amante al riesgo va a obtener un menor nivel de utilidad, es decir, esa menor satisfacción, dado que sus posiciones no son grandes, no son controladas, es decir, no son riesgosas. Y por supuesto que aquí estamos mirando el tema de la riqueza, dado que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, eso dice la teoría, pero por supuesto que esto puede generar una mayor pérdida. Y aquí lo podemos ver. A medida que la persona ante el riesgo va aumentando sus, digamos que sus posiciones, digamos que va aceptando efectivamente esa capacidad de arriesgar más, su riqueza va a ir aumentando. Pero por supuesto que lo importante para esta persona es que mantenga ciertos niveles fuertes de utilidad. Siempre para esta persona, independientemente de qué tan riesgosa va a ser la decisión, lo importante es que sea riesgosa porque va a tener esa satisfacción que no va a obtener en posiciones pequeñas. Ese es el punto importante de la persona amante al riesgo. Lo importante es este punto de convergencia entre los tres. ¿Por qué? Porque esto implica que la persona adversa al riesgo va a obtener mayores utilidades y se va a acercar más a ese punto de, digamos, de neutralidad, sobre todo de beneficio, mientras que la persona adversa al riesgo va a tener que trabajar un poco más. ¿Por qué? Porque va a tener que controlar sus tamaños de decisión, y aquí es cuando vamos a ver ciertas teorías del comportamiento que van a afectar esas decisiones. Digamos que ese es el punto importante y relevante. Arturo, ¿tienes una pregunta? Una persona amante al riesgo siempre generará mucho más utilidades mucho mayores. Sí, pero aquí es donde tengo que volver a hacer la aclaración. Aquí estamos mirando utilidad como satisfacción, no como rendimiento, no como riqueza, no como dinero, ¿me entiendes? Sino que aquí estamos viendo efectivamente la satisfacción, es decir, qué tan feliz hace esa persona. Digamos, la persona amante al riesgo se siente feliz, se siente satisfecho cuando tiene tamaños o operaciones de alto nivel de riesgo. Independientemente si la gana o la pierde, esa persona se siente feliz así. Y esa es una de las características, digamos, que más difícil y más relevantes. Isaías, tienes una gran pregunta, digamos, ¿qué tan difícil es para un principiante controlar su psicología del trading? Yo diría que es más fácil para una persona principiante que para una persona que ya lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si una persona que lleva mucho tiempo realmente no se ha tomado el tiempo para empezar a controlar su psicología, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque tiene ciertos sesgos que van a empezar a controlar o a juzgar sus decisiones de inversión. Entonces, este es un punto de vista muy importante y muy relevante. Entonces, aquí lo que yo recomendaría es que si estamos empezando en el mundo del trading, empecemos a trabajar con nuestra psicología. Empecemos a mirar cómo nosotros podemos mejorar esos aspectos de inversión, digamos, de tomar decisiones teniendo en cuenta, primero, por supuesto, nuestra satisfacción, pero si somos personas amantes al riesgo o personas adversas al riesgo, empecemos a mejorar esas variables tan importantes y tan relevantes que nos pueden empezar a calificar. Y aquí es cuando vamos a empezar a hablar sobre los tipos de sesgos.
Es decir, ya entendemos la psicología desde el punto de vista de qué tipo de trader soy, qué tipo de inversionista soy. Pero ahora vamos a mirar sesgos de traders, es decir, qué sesgos hay, es decir, en qué sesgo nosotros como trader podemos empezar a entrar o que vamos a entrar, digamos, a definir esas características tan importantes y tan relevantes de los mercados. Sobre todo, bueno, de las personas o de los traders al momento que están participando en los mercados. Pero antes de continuar, me gustaría saber si hasta este punto está todo completamente claro o si hay alguna duda, alguna inquietud, no se preocupen, que la idea es que podamos avanzar poco a poco con este tema y digamos que tengamos una claridad con esto. Igualmente, voy a dar unos 20 segundos mientras me hidrato, qué pena con ustedes, y continuamos con este webinar, ¿vale? 20 segundos. Aló, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando en estos momentos? Sí, no, la verdad, qué pena con ustedes, es que la verdad el equipo me ha estado fallando últimamente. Me gustaría saber en qué punto me quedé,
porque la verdad estaba hablando, mejor dicho, de largo y estaba súper confiado. Para alguien que me quiera escribir cuál fue en la hidratación. ¡Ah! No, en la hidratación, wow, quedé bastante atrás. Pero bueno, nada, hablemoslo rápidamente. Según diferentes institutos, tanto del CMT como el CFA, que son los institutos medalla de oro, sí, efectivamente, 20 segundos, se me fue el tiempo. Eh, Estos institutos de finanzas que son considerados como los institutos medalla de oro han determinado que cuando estamos hablando de los individuos, vamos a ver cuatro tipos de individuos, es decir, cuatro personajes, los cuales tienen un conjunto de características y elementos que les dan tanto valores positivos como valores negativos. No puedo hablarle de los cuatro, digamos, el día de hoy, pero no se preocupen que la idea es que vamos a avanzar con ese tema de la psicología en diferentes webinars. Y ahora vamos a hablar sobre el Independent Individualist, que es la tercera persona que se considera en esta clasificación de cuatro personajes. Esta persona se caracteriza por tener un sesgo cognitivo y tiene una tolerancia al riesgo media alta. Es decir, que esta persona está en ese punto de neutralidad, pero se considera también una persona amante al riesgo. ¿Y por qué se considera una persona amante al riesgo? Porque tanto el Independent Individualist como el Active Accumulator, que son los dos tipos, digamos, más fuertes de personas o inversionistas, son la primera generación de que realmente creó dinero en los mercados. Es decir, son emprendedores, son personas que tienen una alta fuerza de voluntad, que tienen una confianza, que el punto de vista de la confianza es bastante importante y bastante relevante en los mercados, sobre todo cuando estamos hablando del trading. Y debido a esa, digamos que a esa fuerza de voluntad que tienen o a esa confianza que tienen con ellos mismos, les va a generar uno de los mayores problemas y es que no van a confiar en nadie más. Es decir, que al momento en que ellos van a tomar una decisión de inversión, ya sea por una operación, ya sea por su análisis técnico o su análisis fundamental, se van a casar 100% con esta posición. O sea, al punto en que esas personas no van a permitir que nueva información del mercado actualice sus posiciones y por supuesto que deciden mantener sus posiciones a pesar de que pueden entrar en pérdidas. Es decir, ese es el tipo de personaje que al momento en que toma una posición, digamos que, es decir, toma una operación y dice, estoy seguro que la posición va a ser alcista, es decir, que en el euro dólar hice mi análisis técnico y efectivamente vi una cuña descendente, el cual va a tomar una dirección alcista y veo que hay un soporte histórico que estoy seguro que no va a pasar, entonces me voy en una posición de compra. Entonces, al momento que este personaje o este trader toma esa posición de compra, llega a observar que o que el mercado está tomando una dirección contraria, no va a aceptar esa nueva información que está llegando al mercado por este aspecto de confianza tan fuerte o digamos, o este aspecto que llega a sesgar esa decisión de inversión. Y aquí es cuando puede que en ese momento que tomó la decisión de inversión o que tomó su posición, ve que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, hace un anuncio que simplemente establece que la Fed va a subir su tipo de interés y los mercados toman la decisión en contra. Entonces, el eurodólar va hacia la baja, pero este personaje no es capaz de aceptar esa nueva información del mercado. Efectivamente, ¿por qué? Porque tiene esa confianza y esa seguridad de que su operación la hizo él y está tan correcta que no va a ocurrir nada malo. Pero por supuesto, esto es solamente una definición en general, pero hay ciertos elementos o ciertos sesgos que van a calificar a este individuo. Aquí es cuando vamos a encontrar bastantes, pero vamos a mencionar aquellos más importantes y más relevantes. Yo diría que es necesario que primero hablemos del Self-Attribution Bias, que en sí este sesgo se refiere a, digamos que a ese comportamiento cuando la persona se autoatribuye, por decirlo de esta manera, su éxito o su talento inédito en el cual llega a culpar a los demás, es decir, llega a culpar a las diferentes mesas de dinero, a los diferentes traders, que el mercado está tomando la dirección contraria,
que esta persona había determinado analizando, simplemente echándole la culpa a los demás, por decirlo así. Es como la mejor manera que puedo explicar, digamos, esta parte del self-attribution bias, que es efectivamente esa autoevaluación, digamos que ese calificativo que se da al individuo porque piensa que todas sus decisiones están controladas, es decir, que lo que él está tomando es así y los mercados tienen que ir en esa dirección. Por supuesto, esta es una de las personas que más presentan, digamos, impactos en sus cuentas. Aquí es cuando podemos ver que un personaje puede llegar a quemar una gran parte de, digamos, de su cuenta en momentos de segundos simplemente porque no es capaz de aceptar esa nueva información del mercado. Pero también hay un aspecto que es necesario hablar de los, digamos, de este personaje y es el ability bias. ¿Por qué es importante hablar del ability bias? Porque aquí es cuando nos estamos refiriendo a que o la persona o el trader que tenga este sesgo prefiere realizar, digamos que, búsquedas más profundas a sus decisiones de inversión o a sus posiciones con la finalidad de calificarse o de establecer que sus posiciones son las mejores en el mercado. Yo sé que es un poco complicado, pero yo diría que lo mejor es explicarlo a través de un ejemplo. Esa es la persona que lleva tomando las mismas decisiones de inversión sobre un activo. O sea, vamos a mirarlo en el mercado bursátil. Es la persona que siempre ha tenido acciones de Google y Tesla. Digamos, desde un punto de vista histórico, siempre ha operado con estas dos acciones. Siempre le ha gustado estas dos acciones. Y cuando empieza a tomar más, digamos, a tener más operaciones, empieza a agrandar su lotaje o incluso quiere incrementar sus posiciones en Google o Tesla, digamos que va a ser nuestro ejemplo, va a empezar a eliminar ciertos aspectos o ciertos elementos de análisis porque tiene esa confianza histórica que le ha dejado esos activos anteriormente. Y aquí es cuando se va a presentar ese enfrentamiento entre ese aspecto o ese apego al activo con respecto a la decisión de inversión. ¿Por qué? Porque puede que en un momento a otro Tesla o Google se vayan a la baja porque, les voy a poner un ejemplo, las nóminas no agrícolas o el NFP tomaron una dirección totalmente contraria a la predicción de los mercados, es decir, salió totalmente baja, digamos, salió en 10.000 nuevos empleos. Entonces, empresas tecnológicas que se ven más afectadas por este tipo de noticia, como Google, Tesla, van a la baja. Entonces, la persona simplemente por no tomar una decisión de inversión, prefiere mantener su activo o digamos, mantener su inversión en una posición perdedora simplemente por ese apego emocional. Entonces, por eso es que se considera como uno de los bias más fuertes debido a que está tomando decisiones de una manera bastante sesgada. Ahora, rápidamente, vamos a pasar al Active Accumulator. Ese es otro tipo de inversor, es decir, otro tipo de sesgo, el cual se caracteriza por tener un sesgo emocional y una tolerancia al riesgo alta. Es decir, aquí realmente estamos viendo y analizando personas que son totalmente amantes al riesgo. Y en sí, ¿qué define un Active Accumulator? Es un inversor activo, digamos cómo lo define digamos que sus características, pero más que todo es aquel tipo de trader que es agresivo. Entre todos los comportamientos o entre las cuatro clasificaciones es el trader más agresivo. ¿Y esto por qué se debe? Efectivamente porque nuevamente hablamos de que es la primera generación o las primeras personas que realmente generan dinero en el mercado, pero más que todo es porque son aquellos personajes que son emprendedores, es decir, que ellos se arriesgaron a montar su propio negocio, que fue un éxito y debido a todos esos conocimientos que les ha traído la experiencia, piensan o pueden asociar el mundo del mercado de capitales de acuerdo al emprendimiento que ellos han tenido. Debido a, digamos que a estas dos variables es cuando se pueden empezar a generar esos choques. ¿Por qué? Porque ese exceso de confianza, que si antes el Independent Individuales lo tenía, el Active Accumulator lo va a tener mucho más, al punto en que sus decisiones de inversión tienen que estar siempre en positivo. Es decir, esta persona siempre tiene que ver todas sus posiciones en positivo. Muchas personas pueden decir que esto no es malo,
pero de hecho es una de las características más fuertes. ¿Y esto porque al momento en que este personaje tenga posiciones negativas, simplemente se va a sobreapalancar al punto en que si lo llegan a llamar al margen o si llega a perder una gran parte de su cuenta, siendo una persona generadora de riqueza, simplemente lo que va a hacer es inyectar más. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que va a controlar el tamaño de sus operaciones, es decir, sus beneficios o que va a cerrar en profit dependiendo de cuánto invierta o no. Es decir, que si esta persona dice, voy a ganar $1000, voy a meter $1000. O sea, esta persona tiene este sesgo tan fuerte que es cuando se conoce o se conoce este tipo de individuo que inyecta grandes cantidades de liquidez en su cuenta y simplemente no tiene la experiencia o realmente no está tomando todas las variables de análisis para tomar mejores decisiones de inversión. Cuando estamos hablando de sesgos, primero vamos a hablar del overconfidence bias, que efectivamente es ese sesgo que pregunta, Carlos me volvió a escribir que no se estaba escuchando, que tengo el audio muerto. Entonces me gustaría saber si me están escuchando efectivamente o nuevamente se fue el audio. Entonces me gustaría que me escribieran rápidamente. Sí, ahora sí. Ah, listo, dale. No, no te preocupes, Carlos. Lo que te recomiendo es que si te llega a presentar nuevamente esto, puedes salirte e ingresar nuevamente, ¿vale? Igualmente ya vamos a acabar el webinar, pero bueno, hablando. Overconfidence bias, ya sabemos, es ese sesgo que muestra ese exceso de confianza en los traders al punto en que empiezan a anular su calidad de juicio. Es decir, que esta persona va a tener tanta confianza que simplemente va a decir que su posición está sobrecalificada. Es decir, dice, no, yo estoy 100% seguro de que el oro va a ir a la baja. A pesar de que el oro puede encontrarse en 1520, él va a decir, no, yo sé que el oro va a ir a la baja. ¿Por qué? Porque estoy 100% seguro. Y cuando precisamente se presenta ese error o esa falacia, simplemente ese tipo de inversionista va a decir, la verdad es que fue error del mercado, no fue mi error, y simplemente lo que va a hacer es que va a inyectar más liquidez en el mercado. Y aquí es cuando también vamos a hablar sobre el self-control bias, que es ese sesgo en sí que le determina uno de los problemas más fuertes para aquellas personas que no saben controlar sus emociones, y es el hecho de consumir toda su cuenta. Cuando estamos hablando del self-control bias, es aquella persona que piensa o porque tiene la capacidad de seguir inyectando liquidez en su cuenta, simplemente él va a decir, si no gano hoy, la quemo toda. O sea, esa persona es simplemente la que no le importa quemar toda su cuenta. ¿Por qué? Porque como es la primera generación que tiene o que realmente creó dinero en el mercado a través del emprendimiento, simplemente dice, si no me va bien hoy, la quemo toda, no voy a dejar cuenta o no voy a dejar margen en mi cuenta para operar mañana, sino que efectivamente voy a operar toda mi cuenta hoy y si la llego a quemar, simplemente inyecto más al siguiente día. Entonces, esto es un sesgo bastante fuerte y bastante relevante, pero por supuesto que para empezar a controlar no solamente los que les acabo de mencionar, sino los anteriores, es necesario ser sincero y realmente empezar a hablar las cosas diciendo, eh, tengo estos problemas, digamos, tengo estos sesgos y tengo que empezar a disminuir aquellos elementos que contribuyen a estos comportamientos para ir tendiendo a un mejor comportamiento en los mercados. Por supuesto que esto es difícil, no les voy a decir que es fácil, pero si no se hace ese trabajo de seguimiento y digamos de vigilancia, va a ser muy difícil que nosotros lleguemos a ese punto de neutralidad que es el objetivo y por supuesto que es el elemento que va a definir entre un trader que es rentable a otro que no. Por supuesto, vamos a hablar rápidamente de errores típicos. Hay veces arriesgamos más de lo que queremos ganar. Entonces, lo que yo les recomiendo es que siempre manejemos un ratio recomendado, es decir, el 1-1. ¿Qué nos referimos con el 1-1? Que si estoy dispuesto a arriesgar $1, es porque estoy dispuesto a obtener $1. Es decir, que si quiero ganar $10, debo estar seguro o debo arriesgar $10. Entonces, ese es un punto de vista bastante importante y relevante. También aquí lo que les recomiendo a todos ustedes es que si estamos empezando en el mundo de los mercados de capitales es que manejemos un apalancamiento bajo. Apalancamiento nos referimos efectivamente cuando estamos configurando las cuentas que nos dice 1.100, 1.200, 1.50, 1.500 y ahí lo que nos está diciendo es que por una unidad que nosotros monetaria que estemos colocando, el broker está dispuesto a colocarme la contraparte. Es decir, si es 1.100, por $1 que yo coloque, el broker me va a poner 100.
Entonces lo importante es que nosotros mantengamos esto bajo, sobre todo si estamos empezando. ¿Por qué? Porque esto primero va a ser nuestra primera manera de gestionar el riesgo. Y sobre todo que nos va a permitir controlar mejor nuestras decisiones de inversión. Otro importante o elemento es el manejo de emociones. Por supuesto, ha sido todo el tema del webinar. Digamos que Jorge nos está preguntando relación 2-1. Me parece perfecto. Digamos que yo diría que es lo máximo. Es decir, que por $1 que estoy dispuesto a perder, quiero ganar $2. Digamos que ese punto me parece bastante importante y no dejar correr las pérdidas. Es decir, que si vemos que nuestra posición está a punto de tocar stop loss, dejemos que toque. No lo sigamos corriendo, 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 porque cuando nos demos cuenta, si el stop loss lo teníamos en $10, lo vamos a tener en $30 cuando nos demos cuenta. Lo importante es que si llegó a tocar el stop loss, miremos por qué lo tocó. ¿Cuáles fueron esos elementos que no vimos que generaron que tocara efectivamente digamos que este stop loss o esta herramienta? También es importante, no, para las personas que están empezando en el mundo del trading, no es recomendable operar en momentos en los cuales se presenten altos niveles de volatilidad, sobre todo si estamos comenzando. Entonces, si va a hablar Powell, si va a dar un discurso Donald Trump, si va a haber una reunión de la OPEP, si van a haber todos esos elementos que realmente generan volatilidad en el mercado, no operemos, mejor esperemos a que se pase ese enfrentamiento entre leones y gacelas y ahí sí empecemos a tomar mejores decisiones de inversión. Tensión, nerviosismo y ansiedad es directamente proporcional al tamaño de la operación. Entonces aquí es cuando nosotros debemos empezar a controlar efectivamente estos elementos y empezar a identificar ciertos parámetros o ciertas variables que nos van a permitir mejorar nuestras decisiones de inversión o nuestros trades. Luis nos está preguntando que cuánto tiempo. Depende de la noticia. Hay noticias que tienen una reacción de 30 minutos, hay noticias que tienen una reacción de 1 hora o incluso como un FP pueden llegar a generar una tendencia por 4 horas o incluso por mucho tiempo como es el tema de la guerra comercial. Lo que yo te recomiendo es que realicemos backtesting, analicemos, miremos, vigilemos a ver cómo anteriormente se ha comportado esa noticia, si se ha presentado y empezar a mirar, empezar a determinar. Yo siempre recomiendo 2 horas, de 2 a 4 horas. Es lo que yo recomiendo, la verdad. No confundir scalping con trading emocional. Cuando estamos haciendo scalping, lo que queremos es efectivamente realizar bastantes operaciones al día, pero no podemos confundir que simplemente porque pensamos que nos está yendo bien, vamos a seguir tomando decisiones de inversión. No, si nosotros tomamos una decisión que nos fue bien, eso no significa que vamos a tener que seguir abriendo operación. Si nuestro análisis no lo permite, lo podemos realizar. Si nuestra estrategia no lo permite, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero si no nos deja, nada. Fue una posición que nos fue bien, entonces no significa que vamos a seguir tomando posiciones o incluso si tenemos una posición contraria y nos va mal, no vamos a desquitarnos con el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es inhumano. Nosotros no podemos humanizar al mercado. No, nosotros no vamos a pensar que el mercado va a ser gentil con nosotros. De hecho, el mercado es cruel. Y ese es el elemento más importante y más relevante. Y ya con esto, tristemente concluimos el webinar. Di alrededor de 8 minutos más. Qué pena con todos ustedes, la verdad, por el tema del audio. Pensé que estaba funcionando, pero efectivamente hay una falla técnica acá. Les prometo que más adelante nos va a presentar esta falla. Espero eso. Igualmente, invito a todas las personas, si les gustó mucho esa parte de psicología, ingresen a la página de www.eldfx.com para encontrar contenido sobre cualquier tema de los mercados de capitales. Igualmente los invito a que nos sigan por Twitter, Instagram, Facebook. En Instagram estamos publicando mucho contenido y si quieren saber más sobre los cursos que ofrecemos, los invito a que ingresen o que nos escriban por WhatsApp. Nosotros les respondemos, por supuesto, que en horas laborales. Y adicionalmente, si quieren saber más de mí, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@eldfx.com si quieren saber sobre un libro, si tienen alguna duda, alguna inquietud, con todo el gusto del mundo. Igualmente, para las personas que tengan TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil r-ramirez-dfx.com. DFX. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Si les gustó este webinar, dejen su comentario. Muchas gracias por su tiempo, por su participación y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.